¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Disculpen el inconveniente, bueno, pero la tecnología es así. Estamos tratando de llevar adelante de la mejor manera esta actividad que siempre es muy placentera para todos nosotros. Yo voy a leer lo que Marcela Butelier, que es la directora de la comisión, había escrito para leer, así que si vos lo podés compartir en pantalla, yo lo voy a ir leyendo. ¿Puede ser, Guillermo? Disculpen que va a ser así porque no estábamos preparados para esto. Guillermo dice que no le llegó. ¿No le llegó el mail? Bueno, no importa. Después lo solucionamos. Vamos a hacer la opción que dijo Darío. Vamos a comenzar. ¿Quién quiere hablar primero? Ahí está, ahí está. Ahí, espera que... no. Bueno, No, sí, en realidad tendría que hablar yo primero, según el cronograma. Bueno, entonces vamos a hacer lo que propone Darío para no perder más tiempo y después yo voy a presentarlos como corresponde, pero yo creo que la mejor presentación que ustedes pueden tener es lo que ustedes van a decir, cosa que estamos todos muy ansiosos y gozosos de poder escucharlos. Le voy a dar la palabra ahora a Darío, que es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica, uno de los impulsores de esta actividad. Así que te doy la palabra, Darío, y después continuamos. Bueno, cualquier cosa, si no se escucha o algo, avísenme. Bueno, buenas noches. Agradezco a Luis, a la biblioteca y a los que están confiando que en el confinamiento tenemos algo para decir esta noche. No me quiero olvidar de agradecerle a Guillermo, a pesar de que, bueno, hoy no fue un problema de él, siempre se luce. Me siento en la doble condición de presentar el libro y comentarlo, puesto que seguramente hay quienes lo leyeron y quienes solo conocen el título. En esta situación veré cómo me arreglo. Creo que un escrito logrado se convierte más o menos rápidamente en un amigo con quien pensar. A través de este nos acompañamos con el autor en un paseo que remueve pensamiento y a veces se torna evocativo. Con el libro se puede iniciar un diálogo transformador. ¿Pensamos juntos o pensamos en él? ¿O el autor nos piensa a nosotros? El recorrido aparenta ser más fácil cuando se comparte un lenguaje o una misma jerga psicoanalítica. Caso contrario, como nos ocurre con Luis, con quien tenemos diferencia de jerga, pero compartimos el grupo Fragmento y los hoy extrañados almuerzos durante la semana, con charlas sobre la vida y contornos del psicoanálisis. A veces creo que nos entendemos y nos enriquecemos a pesar y gracias a esas diferencias de jerga. Entiendo que las diferencias de jerga permiten una tensión que moviliza por fuerza el pensamiento, muy lejos de la comodidad del sobreentendido, que muchas veces facilita el malentendido. Justamente el libro es muy cuidadoso al respecto de eso, al hacerse entender. Es decir, es un libro claro, sin enunciados crípticos, lo cual siempre se agradece. Me siento honrado de que Luis me haya propuesto comentar junto con Claudia su libro Aquí en APA. Es un libro que me produjo, en proporciones variables, varios efectos del escrito logrado que hablé recién, que mencioné recién. Claro que el previo trato con Luis no me permite justipreciar la distancia con las ideas que allí se plasman. Aunque, como lo muestra el libro, parece ser muy difícil lograr acercarse a cualquier fenómeno sin ser arrastrado por ellas, por las preconcepciones. Lo que se propone para rescatar de las corrientes de lo preconcebido es observar y observarse, escuchar el sonido de la experiencia emocional y pensar. Despojarse y habitar ese lugar donde no se busca nada, para lograr el encuentro con ese objeto de estudio que se nos presenta, denso y multidimensional. Como el libro nos convoca a investigar, usando nuestra subjetividad afectada como caja de resonancia, los voy a convocar al encuentro del libro
con las palabras del poeta. Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle, donde oigo mis pasos pasar en esta calle, donde solo es real la niebla. El libro repasa y ensaya respuestas sobre puntos que resultan bien interesantes para la clínica. Por ejemplo, ¿por qué los análisis de un mismo paciente serán diferentes con diferentes analistas? Las respuestas que se dan son de lo más variadas y creo que Luis logra ensayar una respuesta que a mi gusto resulta muy convincente. ¿El analista implanta una realidad psíquica en el paciente o solamente hace una lectura propia? ¿Interpreta el recuerdo de un hecho real? O dicho de otro modo, ¿el material es un invento proyectivo del analista? ¿O es que interpreta una huella perdida de algo que ocurrió? ¿O es que interpreta la reactivación de una huella allí en la transferencia con ese analista? ¿O es que, si logro imaginar más o menos bien, ahora viene la parte que yo doy la respuesta que aparece en el libro y a estas alturas algunos la están esperando? Pues no, mejor léanlo, vale la pena seguir el entramado del pensamiento de Luis. Otro punto interesante que toca el libro es acerca del cuál es el filo y dónde se encuentra la fortaleza de una interpretación. A mi gusto, lo más importante es que relanza la investigación en psicoanálisis usando lo inconsciente como herramienta de investigación. Llama la atención sobre eso que se produce en el encuentro entre el analista y el paciente, entre el espectador y la obra. En este intento me gustaría seguir valiéndome de un relato que a la sazón es uno de los modos que Luis emplea en su libro, con todo el poder evocativo que los relatos tienen, donde redundan aspectos que no están explícitos en él, pero que laten y sostienen el corazón invisible de la trama. Hace algún tiempo, un amigo me trajo de regalo un pequeño fragmento. Contó que viajando por Francia, recaló en un pueblo llamado Sarlat, donde visitó grutas que contenían pinturas rupestres. Sarlat es una de las catedrales del arte paleolítico, como lo es Altamira. Me contó que en un recorrido limitado, donde se pueden apreciar las ocurrencias de los cromañones, hay figuras de estilo realista, intentos de perspectiva, incisiones que completan el contorno, aprovechamiento de las ondulaciones y accidentes de la piedra para crear sensación de volumen y tridimensionalidad. Bisontes, mamut y caballos aparecen aquí y allá con rica policromía. Las cuevas y sus pinturas se descubrieron en 1900 aproximadamente. Sin embargo, en toda la zona donde se encontró el Cromañón, estas cuevas nunca dejaron de ser habitadas. En la Edad Media se hicieron pueblos íntegros en terrazas de piedra que aprovechaban las entradas de las grutas. Las incursiones reiteradas de los vikingos obligaron a los locales a subir a las montañas, volviéndose inalcanzable para los invasores. Los grafitis de las paredes, muchos sobre las pinturas, marcaban la ocupación permanente a lo largo de miles de años. Entonces, ¿qué se descubrió en 1900? Supuestamente las pinturas que fueron asumidas como tales. Pero hasta entonces, ¿cómo las consideraban sus habitantes antes de eso? ¿Manchas en la pared? ¿Humedades de la cueva? Le dijo el guía a mi amigo, los hombres medievales no habían visto búfalos o mamuts, por lo tanto, no podían reconocerlos en las pinturas. Razonable, pero se puede agregar, por ejemplo, que tampoco habían visto grifos, ni unicornios, ni dragones, pero entendían muy bien su representación. Estos formaban parte de un producto cultural reconocible, imaginable y perceptible. Parece que la experiencia muestra que suele haber en el mundo rastros de sentido que no podemos percibir porque están lejos de áreas iluminadas por el consenso. ¿Será que se nos pierden en el caos del universo? Para esos hombres, ¿un mamut extinguido que le dio de comer a sus ancestros era una mancha?
¿Y qué representaba un dragón inexistente? Pareciera que acaso solo podemos interpretar lo que podemos creer e imaginar, y nos atrevemos a imaginar solo lo que el contexto o algún autor autoriza. Cabe preguntarse si será que no solo hay que ver para creer, sino también hay que creer para ver. Me gustaría saber qué piensan ustedes de esto, Luis y Claudia, bueno, si alguien tiene algo para decir al respecto. Salvo las personas que llamamos geniales o tienen un chispazo de genialidad e imaginación, pueden ver e interpretar un poco más allá de lo que el consenso aprueba. Quizás, y solo quizás, estos hombres medievales, preocupados por el frío, los saqueos, la peste y hasta el mismo infierno, no repararon en las pinturas de los animales que alimentaron a sus ancestros. A estos hombres medievales, atormentados y ocupados por librarse del dolor de este infierno, ¿qué les impedía interpretar las figuras? Basta levantar un poco la mirada para observar una supuesta realidad que parece sometida a consenso señalado por votación, una suerte de realidad democrática. ¿Esta ilusión de realidad es necesaria? Luis reflexiona en el libro sobre algo de esto utilizando el cuento del traje nuevo del emperador y un relato clínico. Y solo para anticipar algún ensayo de respuesta que da Luis, lo cito textual: ¿será pues que vivimos entre ojos que no ven y corazón que presiente, debiendo aguantar hasta el fin ese espejismo que nos hace admirar o envidiar el disfraz espectacular para no sentirnos nosotros mismos desnudos? Tiene varios capítulos con pensamientos originales, donde revisita temas centrales en el psicoanálisis, que seguramente los va a puntuar mejor Claudia que yo. Lo que quiero decir a viva voz es que el libro es un libro de investigación psicoanalítica en acto. Relanza el tipo de investigación posible en psicoanálisis, la que utiliza lo inconsciente como herramienta. Un psicoanálisis que naturalmente no puede dialogar y solo puede dialogar con él las ciencias llamadas conjeturales. Si dialoga con la física, será con la cuántica, no con la que quiso dialogar Freud o quiso utilizar como modelo, dado que aquella no tiene ni lengua ni pensamiento para aprender el psicoanálisis. Luis trae un modelo de investigación que lleva adelante Freud, particularmente en el artículo de Moisés. Lo que puedo decir sin riesgo de spoilear, porque está en el título. Que entre paréntesis el título que se publicó estaba mal en los flyers. Pero bueno, después dirá algo Luis. Donde Freud no se ocupa de Miguel Ángel, sino de su obra, de la escultura de Moisés. Un Freud que gracias a no comportarse dócilmente frente a lo supuestamente sabido, frente a lo que tendría que haber visto, frente al Moisés de Miguel Ángel, descubre un Moisés inimaginado para él. Luis, frente al Moisés de Miguel Ángel, observa y se observa en una reacción y espera encontrar lo que ya había sido señalado por Freud, pero esta reacción no llega en primera instancia. Al igual que le pasa a Freud frente al Moisés, llega a cierta decepción. Observa, se oye, va en busca del Freud frente al Moisés, pero no ve lo que supuestamente tendría que haber visto. No les voy a decir qué, pero les doy un adelanto inquietante. En un relato de escritura fresca nos cuenta cómo se entrelazan algunos sentimientos y vivencias presentes que lo constituyen y salen al cruce en su observación. Quizás les pueda representar algo de este fragmento con otro fragmento del mismo poeta de antes, que es, y ahora les voy a decir cuál es: estoy en donde estuve, voy detrás del murmullo, pasos dentro de mí, oídos con los ojos, el murmullo es mental. Yo soy mis pasos, oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas. Soy la sombra que arrojan mis palabras. Y para no dejarlos más con el suspenso, es Octavio Paz, el poeta.
El libro de Luis lanza la propuesta de descubrir síntomas culturales que perviven en las obras de arte y trascienden los tiempos. Obras dueñas de luz propia que con su estilo irradian mucho más allá del territorio temporal y espacial, que iluminan desde el fondo temáticas sempiternas de la cultura del malestar que por fuerza de costumbre se naturalizan. Propone buscar lo que nuestra subjetividad afectada resuena, esas cosas que nos abren a lo inédito. Intentar hacer nuevas interpretaciones a punta de partida de lo excluido de los hechos culturales que participan en una obra. Propone darle voz a lo presente silenciado, es oculto a la vista de todos que se hizo invisible por comodidad y fuerza de costumbre. Esas fracciones de experiencia emocional que no pudieron o no quisieron ser vistas o escuchadas, para luego ser enhebradas en un nuevo relato. Propuesta de suspender los juicios y saberes, permitiendo que estos impacten en lo inconsciente. Pensamiento que recuerda a varios analistas que señalaron la necesidad de sustraer alguna fracción frente al paciente, con maneras diferentes y enunciados diferentes. Por ejemplo, Freud propone la atención flotante, Pierre Lanier la atención libremente dirigida, Bion el cegarse artificialmente a través del controvertido, sin memoria, sin deseo y sin evidencia de los sentidos. Para finalmente, como sugiere Luis, ser capaces de dejarse encontrar por algo distinto a lo que fuimos a buscar. En fin, para terminar y no cansarlos más, les digo que es un libro bien interesante y que hace pensar fuerte. No sé qué han venido a buscar esta noche, espero que nos llevemos algo y estemos abiertos a recibirlo. Pero parafraseando al autor, ¿seremos capaces de dejarnos encontrar por algo distinto a lo que venimos a buscar? Muchas gracias. Finish. No tenés volumen, Marcela. Tenés que poner volumen. Seguí sin volumen. No te puedo creer. ¿No podés hablar por teléfono? ¿No podés incluir por teléfono? Ahí está, listo, ahora sí, listo. Bueno, buenas noches a todos, les pido mil disculpas la aparición fuera de tiempo, pero bueno, cuestiones tecnológicas que van más allá de lo... así que bueno, muy bien Darío, muchas gracias. Ni siquiera sé qué pasó hasta ahora. Tampoco sé qué pasó hasta ahora. Empezamos sin presentación porque se hacía muy tarde, así que si querés hacerla ahora, hacela ahora. La voy a hacer a la presentación ahora de todos ustedes. Bueno, un gusto de verlos, la verdad que feliz de verlos. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Bueno, voy a presentar primero a Luis Vicente Miguelés, que es el autor del libro Cómo Freud frente al Moisés, recuperar el valor de investigación del psicoanálisis. Bueno, Luis es psicoanalista, ejerció la docencia en varias universidades, realizó su formación clínica en el Hospital Piñero, en el equipo de adolescencia, del cual fue uno de sus creadores en los años 70. Continuó su actividad en el medio hospitalario como supervisor de diversos equipos de psicopatología en hospitales y centros de salud mental. Cofundador, junto a Carlos Busetti, de Reuniones de la Biblioteca, espacios que en el ámbito de la Biblioteca del Congreso de la Nación organizó, a lo largo de 11 años, actividades buscando conectar el pensamiento analítico con otras expresiones de la cultura. Hoy es integrante de Fragmentos, grupo clínico creado por Fernando Ulloa. Actualmente creó el Espacio de Investigación en Psicoanálisis,
cuyo objetivo es indagar sobre producciones culturales y artísticas, abriendo nuevos canales del pensar y del sentir. Un diálogo que toma formas oblicuas, indirectas, inconscientes y transferenciales. Cuenta con numerosos artículos en medios nacionales y extranjeros, ha publicado 5 libros, siendo el último el que presentamos hoy. Vuelvo a repetir, es Como Freud frente al Moisés, recuperar el valor de investigación del psicoanálisis. Bueno, y voy a presentar a Claudia Roqueta, que va a hacer un comentario también del libro, es miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, docente regular de Clínica de Adultos de la Facultad de Psicología de la UBA, coordinadora del grupo de investigación Tropiezos en la Clínica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Coordinadora del Grupo Latinoamericano de Working Parties sobre especialidad del tratamiento analítico, compiladora y autora del libro Identidad y Lazo Social, Fronteras, Pasaje y Diversidad, donde también hay artículos de Luis Miguelés y otros autores. Coordinó reuniones de la Biblioteca Red de Investigaciones en Psicoanálisis. Publicó artículos en la revista de APA, en la revista brasilera Pulsional, en castellano y portugués, en el libro El sujeto en la clínica freudiana, un artículo. Fue adjunta en varias cátedras del posgrado en psicoanálisis del Centro de Salud número 3, Dr. Arturo Ameguino. Y bueno, por último, Darío Arce, que ya hizo su comentario, médico psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y full member de la International Psychoanalytic Association. Especialista en niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ex docente de la Cátedra de Salud Mental en la Facultad de Medicina de la UBA, coordinador del espacio del autor Wilfred Bion en la Asociación Psicoanalítica Argentina, ex coordinador del espacio del autor Melanie Klein y desarrollos posteriores, profesor de seminarios del Instituto Ángel Garma de la Asociación Psicoanalítica Argentina en temáticas relacionadas con Melanie Klein y Wilfred Bion, ex miembro del comité editor de la revista de psicoanálisis argentino perteneciendo a APA. En la Ciudad de México, profesor de seminarios y supervisor. Colaborador en la escritura del Diccionario de Psicoanálisis Argentino, editado por la Asociación, por APA Editorial. Autor de numerosos trabajos sobre teoría clínica y psicosis. Autor de trabajos sobre psicosis, entre los que se encuentran Reversión de la función alfa, traducido al italiano y publicado en el libro Sobre psicosis, compilado de Franco Angeli, que contiene como autores a Piero Lanier, Chivatarese, etc. Bien. Fundador y participante de la Red de Memorias del Futuro, Grupo Internacional abocado al trabajo de investigación de las ideas de Bion, miembro del Comité Científico del Congreso Internacional Bion 2020, Intuición, celebrado en Barcelona, España, en enero. Participa del grupo clínico Fragmentos, creado por Fernando Ulloa. Bueno, muy bien. Le doy lugar a Claudia para que haga su comentario, ¿sí? Adelante, Claudia. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora ¿Me sí. escuchás? Bueno, Ahora, sí. vuelvo a empezar. Gracias, Dale. Marcela. Decía, buenas noches, gracias por estar en este aquí tan particular que propone este momento. En principio quiero agradecerle a Luis que haya pensado en mí para hacer esta presentación de su último libro editado, y lo digo así porque conociéndolo supongo que capaz que tiene otro entre manos. Compartimos con Luis hace ya muchos años un largo tiempo de trabajo. Luego seguimos en contacto esporádicamente y casi siempre pude participar de la presentación de sus libros. En este que hoy presentamos, Luis nos habla de la amistad, como el saldo que resta del trabajo de elaboración a través de la transferencia analítica. Al leer este nuevo libro, advertí que nuestra amistad construida en esos años de intercambio productivo se mantiene a través de nuestras ideas. Pienso que las marcas indelebles de aquella transferencia de trabajo que supimos edificar se conservan salvando las distancias del tiempo.
Allá por abril del año pasado, a la luz de los acontecimientos actuales, parece que estuviéramos hablando del siglo pasado, Luis me envió un artículo que entiendo preliminar a este libro y me sorprendió encontrar que el mismo texto de Freud, El Moisés, de Miguel Ángel, me había resultado inspirador para un trabajo que había escrito sobre las construcciones en el análisis. El arte y el psicoanálisis, más vinculado con aquel que con la técnica, intentan bordear un imposible de suturar y la particular manera en que se posiciona el analista o el artista en esa empresa constituirá su propio estilo. Cada uno a su propia mano, tal como nos lo planteara Freud. El libro que Luis nos entrega lo develo en su estilo particular, siempre comprometido con su tiempo y con el arte en sus distintas expresiones, lector incansable y analista comprometido intensamente con su práctica. Luis parte de uno de los principios básicos del psicoanálisis, aquel que sostiene que el analista debe orientar su propio inconsciente como órgano receptor del inconsciente emisor del paciente. Postula así que el inconsciente del analista resuena con el relato del paciente y hace alusión ineludible a la contratransferencia, aclarando que no como respuesta especular a los sentimientos del paciente, sino como linterna que alumbra en la oscuridad. Esta metáfora que Luis utiliza me evocó una cita de Freud que siempre me conmueve, aquella en la que relata la escena donde un niño en la oscuridad le dice a su tía: «Tía, tengo miedo, háblame». «¿Pero de qué te sirve si no puedes verme?», le dice la tía. El niño le dice: «Hay más luz cuando alguien habla». De ese modo, entonces, es la escucha del analista y su palabra la que iluminan en la oscuridad. Esta disposición a la escucha y ofrecer la palabra será el motor transferencial que irá creando un espacio entre, dice Luis, donde el inconsciente del paciente encuentra la manera de devenir entrelazado con el del analista. Conectando la investigación con la clínica psicoanalítica pone el acento en ese entre. Cito a Luis: «No solo lo que el paciente dice o muestra, sino lo que a uno se le presenta como asociaciones que se precipitan desde nuestra percepción inconsciente. Esto es necesario ponerlo a prueba. Posición de interrogación que el analista debe asumir dando cuenta de un no saber que alojará la producción asociativa del paciente». Conozco de su vocación por las distintas artes y producciones culturales, lo que entiendo lo lleva a preguntarse por qué no usar también el método psicoanalítico como método de investigación de las mismas, sean estas presentes o antiguas, colectivas o individuales. Encuentro en esta referencia la presencia de la transferencia de Luis con Fernando Ulloa, quien supo aplicar el psicoanálisis como herramienta para pensar no solo lo individual, sino el entrelazamiento ineludible del sujeto con lo social-cultural de su época. Luis en esta línea propone una disposición abierta de los analistas para poder, dice, hacer del malestar en la cultura materia de investigación, aportar al conocimiento aquello que se nos muestra como síntoma cultural, como misterio al que nos hemos acostumbrado tanto que ya no interrogamos. Pregunto, ¿modo de no quedar aplastados por el acostumbramiento y naturalización de lo que justamente Ulloa llamaba síndrome de violentación institucional y su consecuente pérdida de capacidad de reflexión y libertad de pensamiento y creatividad? Este es uno de los platos fuertes que Luis nos ofrece. Creo que la idea del plato fuerte me viene de conocerlo bastante buen gourmet. Este es el plato fuerte, uno de los platos fuertes que Luis nos ofrece. Defender por sobre todo la libertad de crear, lo cual conlleva necesariamente a deponer viejos saberes establecidos, no desconociéndolos, sino pudiendo ir más allá de ellos, tensionarlos, cuestionarlos, dejarnos sorprender, aunque esto promueva zozobra y también, tal vez, malestar. Nos dice:
una iluminación sobre viejas cuestiones posibilitará la recuperación de lo reprimido o de lo excluido de los hechos culturales. ¿Qué es lo reprimido o excluido en el Moisés de Miguel Ángel? Me gustaría dejar planteada esta pregunta porque me parece que por allí se va a articular el capítulo final del libro, donde Luis nos pone frente a frente con uno de los conceptos más complejos e incluso también, por algunos discutidos, aunque a mi entender de los más interesantes clínicamente, que es el de la pulsión de muerte. Pero ahora estamos casi al comienzo de la travesía. Con su Freud frente al Moisés, Luis nos lleva a investigar. Así nos encontramos con Luis frente a Freud, como Freud frente al Moisés. Un analista que ha abierto tanto a aquello que dice o muestra un paciente, tanto como a una obra de arte, toma en consideración la serie de asociaciones que esto le despierta. Freud, en la introducción del texto, dice: ninguna escultura me ha producido un efecto tan intenso. Luis nos dice que Moisés le habló a Freud con sus gestos, y el efecto que esto le suscitó lo condujo a escribir ese texto. Freud investiga, se detiene en detalles, al modo que utilizara Ivan Lermoliev, nombre ficticio con el que se ocultaba un médico italiano llamado Morelli. Este médico, devenido en crítico de arte, utilizaba un procedimiento especial para poder distinguir en las obras de arte las copias de los originales. Su singular método radicaba en tomar en cuenta detalles subordinados, inadvertidos, pequeñeces. Freud va a decir en este texto: creo que su proceso está muy emparentado con la técnica. También este suele colegir lo secreto y escondido, desde unos rasgos menos deseados o no advertidos, desde la escoria de la observación. Luis sitúa que Freud se va a abocar a una cuidadosa interpretación de la obra, buscando comprender también lo que tan profunda zozobra e impacto emocional le causaba. El relato que Freud va construyendo ilumina no solo aspectos novedosos y diferentes de la obra, sino su peculiaridad sintomática, nos dice Luis, una tensión velada entre lo visto y lo que debía verse. ¿No es acaso esa tensión producto de la discordancia entre lo que se supone debe verse y lo que se ve, por donde se abre el camino a la investigación? ¿Puede crearse o investigarse sin esa diferencia? ¿O no es acaso esa diferencia entre lo buscado y lo hallado lo que produce el movimiento del deseo? Deseo y creación unidos en íntima alianza. De este modo Luis disecciona, escucha y construye su Freud frente al Moisés. Invita a Walter Benjamin para decirnos que no solo se necesita de la voluntad del artista para expresar emociones mayormente inconscientes, sino que a todo artista le sale al encuentro el lenguaje del estilo. Y en ese encuentro entre intención y estilo es donde se transforma la sensibilidad del artista en creatividad estética. A Freud en su escrito no lo ocupa Miguel Ángel, sino su obra. Ese Moisés que va descubriendo, diseccionando en cada uno de sus detalles, le devuelve un personaje diferente al que había conocido a través de la lectura bíblica. No es el Moisés que en plena furia está por destruir violentamente las tablas de la ley. Es un Moisés menos iracundo y más introspectivo. Luis refiere: los detalles que capta en la obra nos entrega ese otro Moisés. La lectura que hace de esos fragmentos observados por él lo conducen a discernir lo que el Moisés sublima, sublimación que puede leer en lo que el objeto encarna más que en la historia de Miguel Ángel. Leer las huellas mudas, pero no imperceptibles, promueve historias impensadas, nos dice Luis, y entiende que se trata de interrogar más lo que se ve y lo que no se ve porque no se puede mirar, que de lo que el artista quiso mostrar. Considerando que en este artículo está el germen de lo que más tarde Freud vendrá a desarrollar sobre el concepto de renegación. Me gustaría poder charlar sobre esto. Así,
Como solo un niño pudo gritar "el emperador está desnudo" en el famoso cuento de Andersen, lo que creó una extrema conmoción entre la gente, poner a la luz nuevos modos de ver coloca al descubierto lo que se oculta en la mirada. Y nos propone que se trata de poder abrir los ojos a lo visible. Operación que se produce cuando es posible correr el velo de una mirada que, colmada de sentido, oculta en demasía lo real. Entiendo que Luis nos propone que nuestra cobardía como analistas nos resguarda para no quedar estúpidos e indignos como la gente del pueblo del rey desnudo. Pero eso, reaseguro, nos impide poder ir más allá en el intento de rozar un poquito más ese real que siempre solo podremos bordear, permitiendo, al decir de Luis, la emergencia de escenas impensadas en lo percibido, limaduras de lo real que brillan de otra manera y sobre todo que permiten que se deje de soñar siempre el mismo sueño. Cabría distinguir en el intercambio analítico, en ese espacio entre, una vertiente que a través de la interpretación pone de relieve lo reprimido, abriendo el decurso al deseo, sin dejar de considerar el aspecto gozoso articulado siempre al mismo, de otra vertiente que en la línea de la construcción arma una historia desde esos trazos dejados, esas escorias de la observación que no entran en el circuito representativo y se presentan al modo de padecimiento cruel y repetitivo, llevando a soñar siempre el mismo sueño, resonancia ineludible al sueño traumático y consecuentemente a la muda pulsión de muerte. La escultura de Moisés, al que Freud vuelve una y otra vez, se encuentra emplazada en un monumento funerario del Papa Julio II. ¿Es solo su pasión por el arte lo que lo llevaba a Freud una y otra vez a visitar ese sitio? Me preguntaba si no habría en esa repetición el intento de ligar un aspecto traumático de su vida. Un querido colega de APA, José Tresesamsky, que no sé si estará escuchando, sabiendo que iba a hacer este comentario, me aportó un trabajo que evocó el recuerdo de algo que me evocó a mí, el recuerdo de algo que tenía olvidado, tal vez resonancia de mi propio inconsciente. Lo comparto con Luis, aunque tal vez no desconozca la historia. Freud tuvo un hermano, a quien llamaron Julius, y que murió teniendo 8 meses de vida. Hermano sobre el que el pequeño Sigmund vertió toda la inquina propia de los celos infantiles, y que al morir Julius fue refrenada, sepultada y desplazada, al parecer, a su siguiente hermana, Ana. Así entonces, esa voluptuosa intensidad que le despierta la obra quedaría enlazada, al parecer, a un recuerdo infantil reprimido que retorna en la figura de un Moisés que refrena, como él, su impulso destructivo. Luis nos cuenta que en su primera visita a la iglesia, algo de esto ya dijo Darío, que en su primera visita a la iglesia donde se encuentra emplazada la obra, también se encontró con cierta perplejidad, ya que no reconocía en el Moisés que veía aquel que vacilantemente recordaba descrito en el texto de Freud. Ese estado lo conduce a una serie de asociaciones, que no voy a mencionar para generar expectativas, pero diré sí que da cuenta de su trabajo como analista. Luis se pregunta sobre la validez de la interpretación y la construcción analítica. Plantea el debate acerca del estatus de la realidad en nuestra tarea. Entonces nos dice, el analista no implanta ninguna realidad psíquica en el paciente, sino que, a partir de nuevos elementos inconscientes descubiertos en el análisis, facilita la recapitulación de la historia. El analista construye sobre restos, develando huellas enterradas que constituyen relatos novedosos, pero nos dice que eso real no es la huella, sino aquello que la provocó, y que en tanto tal permanece perdido, y que esa huella solo se hará consciente en tanto alguien pueda leerla, pudiendo configurar un relato que será siempre conjetural. Una ficción necesaria que, construyendo un tejido, permita al sujeto acercarse siempre tangencialmente a lo real. Así Luis nos dice que lo verdadero no concierne a la realidad de una experiencia, sino a la experiencia de un encuentro.
Entonces nos trae el relato de su clínica y se reconoce tropezando al no poder ver lo que el paciente le requiere que vea. Una mujer en cuerpo de hombre tal como él se percibía. Se implica y admite no haber podido sostener la ficción necesaria aún a costa de sacrificar su propia percepción. Se pregunta entonces si la renegación formará parte indisoluble del lazo social. Gran pregunta. Y así propone que entre lo percibido y lo requerido se produce una tensión que hay que resguardar hasta el fin. Nos dice que en ese encuentro singular y único que es la transferencia analítica, sostener la ficción resulta fundamental. Es por la vía del encuentro que Luis nos conduce, desde el Moisés al amor cortés que hace del anhelo el bien supremo. Evoca a Tristán e Isolda, donde encuentra que es el impedimento, el condimento cortés con el que sazonar la pasión. Amor, pasión, que es tanto intenso placer como intenso dolor. Amor, placer y dolor, entonces enlazados, se recrean en la escena transferencial, donde el analista, siendo su soporte, sin alejarse de la regla de abstinencia que requiere el dispositivo, buscará aliviar el padecimiento. Si este recorrido llega a buen puerto, se producirá, nos dice Luis, el deshacimiento de la persona del analista y especialmente una separación en el propio yo del sujeto, entre el ideal y el objeto del deseo, procurándose así la consecuente pérdida de goce y ganancia de placer. Disolviéndose la pasión demandante de un amor narcisista, y he aquí una nueva afirmación muy interesante, dice, convirtiendo en presencia amiga la ligazón con el analista. Luis sostiene que el trabajo de elaboración, factor esencial que diferencia el psicoanálisis de cualquier otra práctica terapéutica, está presente ya desde la instalación de la neurosis de transferencia. Esta observación me recordó un pasaje a veces inadvertido de uno de los textos técnicos de Freud sobre la transferencia, donde refiere a esta no solo como repetición, sino también como acontecimiento inédito en la vida de un sujeto. Es en ese sentido, entiendo, que Luis sostiene que el pasaje por la transferencia y su disolución es lo que puede dar lugar a trocar destino por futuro, lo que en el decir freudiano se enuncia como el tránsito entre la enfermedad y la vida. Llegando al final del recorrido, Luis nos lleva nada menos que, como dije al comienzo de este comentario, a pensar en la pulsión de muerte. En ese punto había dejado planteada una pregunta. ¿Qué es lo reprimido o excluido en el Moisés de Miguel Ángel? La pulsión de muerte es un más allá de lo reprimido inconsciente. Tiene presencia de una catástrofe, fuerza muda que lleva a la autodestrucción al no encontrar palabras que ubiquen al sujeto en esa catástrofe, nos dice Luis. Alude seguramente a poder localizar en ese padecer sin nombre la responsabilidad que le compete al sujeto en esa posición gozosa de la que se siente ajeno. Luis convoca nuevamente a Walter Benjamin en su tesis sobre el concepto de historia. Esto me pareció interesantísimo, no lo conocía. Benjamin se pregunta, ¿no nos sobrevuela algo del aire respirado antaño por los difuntos? ¿Un eco de las voces de quienes nos precedieron en la tierra no reaparece en ocasiones en la voz de nuestros amigos? Y propone la redención del pasado como modo de desclausurar el padecimiento, pasado volviéndolo al presente, de aquello que las generaciones pasadas transmiten como deuda a las futuras. Luis encuentra en esta referencia a Benjamin una singular equiparación con la concepción freudiana sobre la pulsión de muerte, en tanto esfuerzo de reproducción de un estado anterior que lo vivo debió resignar bajo el influjo de las fuerzas perturbadoras de la vida. Presencia de la inercia en la pulsión, en la vida psíquica. Renunciar a pensar una pulsión de progreso evolutivo que tenga como fin algo nuevo. Pero la cuestión, nos dice, se complejiza cuando afirma que este estado anterior al que aspira toda pulsión no fue nunca alcanzado. La pulsión de muerte no se orienta hacia la muerte como final de un recorrido de vida. No empuja hacia adelante, se orienta hacia lo anterior, a lo inorgánico, anterior a la vida.
Paradojalmente coloca la muerte en el origen, anterior a la vida misma y por tanto anterior al advenimiento del sujeto. Propone Luis. Esta regresión al inorgánico puede ser sustituida por una tendencia que empuja hacia el trauma universal que precede todo nacimiento humano, es decir, un esfuerzo de lo psíquico de alcanzar la muerte en tanto acontecimiento inaugural de la cultura. Aquello que da origen a la comunidad humana, el asesinato del padre. Y nos dice, se hace posible pensar que la pulsión de muerte represente en el psiquismo la repetición compulsiva de lo que no fue asimilado de ese acontecimiento inaugural, una exigencia a lo psíquico de lo no saldado por las generaciones. Pregunto, ¿representa o intenta representar lo imposible de representar? Como catástrofe del pasado nunca le ocurrió al sujeto, pues no estaba allí. Entonces, ¿podemos pensar que aquello que nunca fue inscripto resulta de una huella que ajena al sujeto determina su posición de padecimiento más allá del síntoma? Si no se trata del retorno de lo reprimido, ¿qué es lo que retorna? Luis apela a la experiencia clínica y afirma, cada vez que el sujeto se encuentra con la falta, no de objeto, sino de la huella que lo precede y posibilita la relación de objeto, deviene la amenaza de catástrofe inminente, de horror sin palabras, de extrañamiento. El más allá invoca el lazo insoluble entre el placer y la muerte. Llegamos al final del recorrido, no los voy a aburrir más, y debo confesar que me costó encontrar el nexo entre Freud frente al Moisés y esta conclusión sobre la pulsión de muerte articulada al asesinato del padre, heredada como culpa que se paga con el castigo del padecimiento. Otro Moisés, freudiano, el Moisés y la religión monoteísta, tal vez devele el entrecruzamiento. ¿Será tu próximo libro, Luis? Bueno, muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Les voy a, en honor un poco al tiempo, Luis, antes de que hagas un comentario, te voy a leer todos los mensajes que te mandaron. ¿Sí? Bueno, dale. Mira, ¿Cómo no? saludos desde Mónica Jurado Flores, saludos desde Ecuador, Silvia Naimark Chait, un saludo desde Israel, Adriana Montes de Oca, saludos desde México. Gracias por compartir. Cintia Ríos Tonina, desde Asunción del Paraguay. Norma Nonica Cavalieri, felicitaciones por el libro y suerte a los expositores. Esther Romano, hola Darío, estimula a sumergirse en un libro que trasunta enigmas e invita a acercarse a reflexiones originales. Claudia Hamburgo, muy bien Claudia, excelente comentario. Romina Rossi, buenas noches, saludos desde Vietma. María Blanca Nuri, abrazos desde Tucumán. Norma Cordileone, hola Luis, hola todos, soy Norma Cordileone. Sergio Esparrel, hola Luis, un gusto estar, somos Susú y Sergio. Elías Daniel Amra, excelente Darío y Claudia, gran texto. Roberta Gorosnik, un placer desde Entre Ríos, Concepción del Uruguay. Laura Katz, muy bueno. Eduardo Catelli, acuerdo, Laura y muy bueno. Laura Katz, muy bueno. La cita de Benjamin. Diego López de Gomara, Darío, muy poética tu presentación, muy grata escucha. Esther Romano otra vez. Claudia, enlaza transferencia elaboración, bordea el concepto de pulsión de muerte y la investigación. Darmacia. Luis, cuando más leo tu libro y escucho sobre él, más cuestiones le encuentro. Muy enriquecedor lo que dijeron Darío y Claudia. Un placer compartir el grupo. Fragmentos contigo. Bueno, le damos la palabra a Luis. A ver. Bueno, muchas gracias Marcela. Qué bien que te pudiste conectar. Ay, sí, sí. Que estás Gracias. acá con nosotros. Sí. Bueno, en tu nombre quiero agradecerle a la Biblioteca de la APA que me permitió esta presentación y que me invitó a hacerla, y también especialmente a los dos amigos que han hecho una lectura muy intensa del libro. Darío y Claudia, quiero agradecerles especialmente esta lectura que me ha
que me ha abierto algunas otras inquietudes y que ya me has propuesto que continúe por una línea que voy a ver si la retomo. Gracias, Claudia. Yo creo que la lectura de ustedes es lo que importa de esta presentación, y creo que la lectura que han hecho permite que el libro circule. Yo ya siento que el libro lo he soltado, que en algún momento retornará alguna otra pregunta de alguien que lo haya leído, de algo que yo vaya a buscar en ese libro como recuerdo de lo que he escrito, pero ese libro ya reinicia o inicia su camino propio, y es eso lo que me parece más importante de todas las presentaciones, ¿no? Porque cada lectura recrea de alguna manera un tema, el tema que a cada uno le resuene, y abre distintos caminos para seguir pensando, para seguir eh, estableciendo contactos y diálogos con otros libros, porque un libro nunca está solo, siempre está con otros libros, junto a otros libros. Uno lo ubica en la biblioteca y también los ubica los libros junto a otros, y parece que los libros se hablaran entre ellos, porque hay un diálogo que, más allá del autor, los libros van estableciendo, ¿no? Es lo que yo creo que es la polifonía y la multiplicidad de diálogos que los gestos de lectura van generando. Particularmente, no voy a hablar de mi libro, ya hablaron ustedes, pero sí decir que particularmente es un libro muy querido por varios aspectos, por muchos motivos. Uno tiene que ver con que surge también en relación al Moisés y al trabajo que hago sobre Freud frente al Moisés, una evocación que para mí es muy sentida, que es la de una persona que en mi infancia y en mi adolescencia abrió caminos de lecturas y viajes. En él, a él hago referencia también en el libro, que casualmente se llama Moisés. Y creo que toda investigación, todo trabajo que uno emprende tiene que resonar con alguna historia personal. Si no, a la investigación le faltan alas. Son como pájaros sin alas. También me resulta muy querido este libro porque se fue construyendo de a poco y que fue madurando, digamos, en distintos momentos. Creo que la cuestión de la pulsión de muerte, con la que termino, es un largo recorrido que vengo haciendo pensando alrededor de esta pulsión, ¿no? ¿Por qué hablar de otra pulsión? ¿Por qué interesarse Freud en mantener la dicotomía pulsional y no reducir todas las pulsiones a uno? Mantener la pulsión de vida y la pulsión de muerte, eros y tánatos. Trato de dar una explicación a esto, trato de pensar que si bien ambas pulsiones tienen algo en común, que es su característica regrediente, es decir, no van hacia adelante, sino que buscan algo hacia atrás, ese atrás, esa búsqueda regrediente tiene dos movimientos, dos encuentros, para decirlo así. Uno va a ser con una huella de satisfacción, y ahí tenemos todo el movimiento de la pulsión de vida, todo el rodeo que hace la pulsión para encontrarse nuevamente con otras satisfacciones que nunca van a ser la originaria, pero que buscan el punto de asociación con ella. Eso sería la máquina pulsional que enlaza con el deseo humano.
Y la otra es esa pulsión que yo planteo ahí, que regresa a lo anterior a la inscripción de la huella, y que si regresa libre, sin atarse a la pulsión de vida, lo que aparece es la catástrofe, lo siniestro, la caída permanente. Pero no voy a seguir interviniendo sobre esto porque dejaría de interesar en la lectura del libro, que me interesa que lo hagan y mucho. Decía que el otro elemento que me hace este libro muy querido es que también significó la apertura de un espacio nuevo, de un espacio de investigación, que es el espacio de investigación en psicoanálisis, donde he convocado y comparto este trabajo, esta tarea que nos proponemos, un conjunto de colegas que para mí son muy queridos y valorados, con los que venimos trabajando en distintos lugares, en distintos momentos de nuestra vida como analistas. Y nos reúne el interés compartido por el arte y su relación con el psicoanálisis, y también configura una apuesta a una frase que tanto Darío como Claudia señalaron, que aparece en el libro y que dice: ¿será capaz de encontrarte con algo distinto de lo que viniste a buscar? Para mí esa es una cuestión central. Animarse a eso implica que toda investigación en psicoanálisis tiene carácter performativo, es decir, que no describe objetos, sino que construye modos de interpretar que abren tramas y lecturas y relatos nuevos. En ese sentido, creo que intentar escuchar y mirar de manera distinta es no más que poner un poco entre paréntesis lo sabido para que no obture nuestra mirada y nuestra escucha. Porque la mirada y la escucha está también colmada de sentido, y es liberarnos un poco del sentido para penetrar en una obra o para poder trabajar con un síntoma. Esto no es sin vértigo, siempre nos ocasiona vértigo, porque nunca podemos estar seguros de que si eso que hemos observado, eso que se nos presenta, es algo que verdaderamente se muestra o lo estamos proyectando. Y entre esa tensión que existe entre lo objetivo y lo subjetivo, es que ese entre de lo que hablaron Claudia, que atraviesa el libro, verdaderamente es donde se sitúa la investigación psicoanalítica. Creo que, para ir terminando, una de las cosas que me llegaron fuerte de lo que ustedes dos comentaron en su lectura es ese poder abordar la cuestión de la historia, no tanto como reconstruir un pasado, porque eso no lo podemos hacer, reconstruir el pasado, pero sí desde el presente construir las posibilidades de un relato que, si bien no abarca todo lo real, lo acerca, se acerca a él, y tiene efecto de verdad para un sujeto, y eso es lo más importante, porque en la medida que tenga efecto de verdad para alguien, ese relato va a tener la posibilidad de engancharse con otro relato y construir una trama de vida. Yo quiero decir que somos rastreadores, en definitiva, vaquianos, como decía Ulloa. Nos dedicamos a ver las huellas. Lo que podemos leer son huellas. Cuando las leemos, es la forma de interpretar. Y cuando con esas huellas podemos, junto con el paciente, armar una construcción,
es la forma de que esas huellas se acerquen a algo de esa historia que aparece sumergida, perdida, reprimida, renegada. Con eso podemos abordar también, con ese instrumento, con esa disposición, podemos abordar también la obra de arte, a partir de nuestras resonancias, a partir también de lo que con el inconsciente podamos percibir y escuchar. Y finalmente, quería decirles que estoy también sumamente contento de haber presentado el libro en este espacio, porque además de mis amigos que hoy han participado de alguna manera en la escucha de dos hermosas exposiciones que se hicieron y que no solamente hablan del libro, sino que hablan de ustedes como analistas y como lectores privilegiados en sentido de poder también ser rastreadores y encontrar en ustedes sus propias resonancias. Pero decía que este espacio en el que me encuentro es un espacio de amistad también, pero de amigos extranjeros. Yo creo que uno puede tener amigos íntimos con los cuales comparte cosas cotidianas y profundas de su vida en una mesa de un café o en un encuentro. Tiene conocidos con los cuales se encuentra algunas veces y tiene algún tipo de actividad. Y tiene también, aparecen amigos extranjeros, los amigos con los cuales puede establecer diálogos sin confundirse, sin asumir, como decía Darío, una misma jerga, sin necesidad de tener una jerga en todo caso, se me ocurre decir, porque se puede hablar desde lo que uno puede formar como su propia palabra, con las referencias y con las citas que tenga, con los maestros a los cuales reconoce y con las vinculaciones afectivas que forman también parte de nuestro acervo profesional y de trabajo. Pero cuando es un amigo extranjero, es justamente eso, que uno tiene que esforzarse también por entender la lengua del otro. Tiene que hacer un esfuerzo por traducir, por poder escuchar aquello que no le viene como lengua materna, sino que le viene como otra lengua, pero que le abre las posibilidades de pensar y decir cosas nuevas. Y eso es lo que me interesa también que un libro, o que mi libro, para implicarme, genere también amigos extranjeros. Bueno, eso. Muchas gracias por haber compartido todo este tiempo y este momento. Bueno, muchas gracias, Luis. Mira, Luis, fue muy interesante leer tu libro, han hecho ya comentarios los presentadores, pero te quiero decir que en realidad en la biblioteca nosotros tenemos tesoros de la biblioteca, y en la biblioteca está el artículo de Freud que publicó en Imago, de 1914. O sea, tenemos el artículo, sí, está anónimo, con un autor anónimo, está en la biblioteca en el idioma alemán, en el número 3, digamos, ¿no? De Imago. Así que bueno. cuando reabramos todo, venía a leerlo, o lo vamos a leer todos juntos. Bueno. Así que, y después otra cosa que quería decir, la biblioteca es biblioteca y archivos. Y cuando vos hablabas del abordaje, ¿no? El abordaje a una dimensión, la investigación psicoanalítica de los archivos nos lleva a la dimensión de la huella anémica también, de la inscripción, ¿no? Porque el archivo es como si uno se metiera en esa dimensión inconsciente. El archivo es atemporal. ¿Sí? Entonces, nosotros no está como para hacer una lectura lineal, sino para hacer una lectura, una interpretación, una contextualización. Me hizo acordar mucho todo
tu desarrollo del libro, del trabajo que hace Freud, cuando uno investiga la historia. También lo hace en los papeles, en los documentos, tanto en soporte de papel como en audiovisual. Así que también en ese aspecto, en esa dimensión, en esa área, también cierra todo este abordaje que vos mencionas en el libro. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario más, o yo les leo, sigo leyendo unos comentarios lindísimos que llegaron. ¿Tienen la palabra ustedes? ¿O les voy leyendo? Cecilia Moya dice, muy buenos comentarios, invitan a la lectura del libro. Jorge Catelli, los comentadores lograron realmente despertar el interés en el libro. Ricos comentarios con los que me gustaría contar, por cierto. Jorge Catelli. Virginia Medina, muy interesantes los comentarios de los presentadores. Felicitaciones por el libro, Luis. Virginia Medina, muy interesante. Liliana Raez, interpretar más allá de lo que el contexto aprueba. Ana María Ávila, cariños desde Bahía Blanca. Analía Mangona, excelente comentario de Benjamin, saludos desde Paraná. Un montón de felicitaciones. Margarita Urano, Claudia, excelente tu comentario, da nueva luz al libro, gracias. Y gracias a Luis. Cristina Ochoa, gracias a los expositores, felicitaciones Luis, muchos signos de admiración. Muy auspicioso. El encuentro con las interrogaciones que desplegaron, Marcelo Pelufo, estamos encontrando en la presentación del libro algo distinto de lo que fuimos a buscar. Gracias a los tres. Bueno, si quieren, les doy la palabra a ustedes, si quieren intercambiar. Yo quiero agradecer este encuentro. Para mí fue poder reencontrarme con Luis, con quien, como decía al comienzo del comentario, compartimos años muy ricos de trabajo, un intercambio de mucha productividad y amistoso, grandes cenas, mucho vino. Y realmente fue un trabajo que a mí me marcó mucho y que en ese sentido le agradezco a Luis, y reencontrarme en esta situación a partir de la invitación que me hizo Luis para mí fue muy gratificante. La verdad que se lo tengo que agradecer, como fue muy gratificante la lectura del libro, me encantó, realmente vale la pena que lo lean, así que espero que el comentario haya servido para despertar la curiosidad y que lo puedan leer. Y bueno, también el encuentro a través de los chats con mucha gente que hace mucho tiempo que no estaba en contacto, siempre es lindo. Sí, sí. Nada más. Muy bien. Muchas gracias. Darío, ¿tenés ganas de...? Ah, no tenés el sonido. Darío, a ver cómo le damos sonido. Se lo tiene que habilitar vos. Habilitátelo vos. Habilitátelo vos. ¿No? ¿Guillermo tiene que habilitarlo? A ver, Guillermo, si le... ¿Sí? A ver. No. No. ¿No? Sí. Bueno, bueno, mientras tanto, yo les voy a comentar lo que yo pensaba comentar al principio, el tema de nosotros de biblioteca. Estamos haciendo el segundo encuentro con presentación de libros de este año, porque como en realidad habíamos planeado todo el año pasado, ustedes tenían que presentar en marzo, ¿no es cierto? Así que estamos haciendo la segunda presentación online, es toda una experiencia, y bueno, lo estamos haciendo desde una biblioteca que no está cerrada, está abierta, porque tenemos la biblioteca digital con acceso a los miembros de las revistas, de la revista de APA y de la base de datos. Darío.
¿Sí? A ver, ahora se Ahora escucha. sí, bueno, mientras tanto. Bueno, nada, muchas gracias, la verdad que a todos, porque, y a Luis particularmente, bueno, porque me convocó a comentar el libro, que a mí me pareció una responsabilidad muy grande, porque, bueno, por esto que tenemos, que por lo menos suelos teóricos bastante diferentes, y si bien lo había leído profundamente el libro la otra vez, ahora lo leí más profundamente y la verdad que me gustó mucho, me inspiró muchas cosas. Hay respuestas que realmente me parecen muy convincentes. Y aparte me inspiró muchas cosas. Bueno, me hizo recordar muchas poesías y algunos, y pensar en algunas cosas más que aparecían en el relato. Así que bueno, y gracias a todos los que vinieron a escucharnos, que hay un montón, y fue grato también verlos. Espero, Luis, que te haya gustado el comentario y que sigamos cuando se pueda con los almuerzos y sin vino nosotros, porque estamos en plan de trabajo. Y bueno, y seguiremos en contacto. Así que bueno, muchas gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias a vos, Darío. Interesante el relato de De los las cromañones. pinturas rupestres, que sí, yo también tuve la oportunidad de verlas en Altamira, las de Altamira, y que es así, es interesante porque uno dice, cada vez que alguien entra ahí, ¿qué es lo que ve? ¿Y cuántos miles y miles de personas pasaron por ahí antes de que uno haya entrado? ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué es lo que de alguna manera sigue emocionando? Claro, ¿Qué son esas huellas de una humanidad que tiene tantos, tantos, tantos miles de años y ya hacía algo que transformaba la realidad en algo poético? y lo otro es que también estas estuvieron habitadas, o sea, y las veían todos los días, eran ambientes de la casa. Así que si ven manchas de humedad, ahora que estamos todos ocupados por la peste, préstenle mucha atención porque quizás son alguna otra cosa. Pero no, de verdad, o sea, ¿qué veían ahí? ¿No? ¿Qué hacían con eso? Mm. En fin. Bueno, Em, siguen llegando cosas. Gracias por los poemas. sí, Desde México. sí. Francis Romano, agradezco desde México, ¿no? Es esto, la invitación a compartir este Sí. espacio. Graciela Steinberg, muy valiosa la presentación y rico los comentarios. Patricia Berfeld, gracias a vos, Luis. Martín Vicóndaua, gracias, Luis, a vos y a los presentadores. Los tres ofrecen nuevos decires que enriquecen. Lilia Graciela León, muchas felicidades, un placer escucharlos a todos. Muchas gracias. Sergio Sparrell, muy propiciatoria presentación que invita con entusiasmo a leer tu libro. Muchas gracias a los cuatro, Susú y Sergio. María Blanca Nuri, Darío, gracias por los poemas. Bien, muy lindo. Sí, Una cosa sí. que sería bueno, porque si se interesaron en el libro, lo pueden comprar de manera digital, porque ahora que estamos Buenísima información. más en cuarentena, digamos, en Claro, cuarentena, perfecto. lo pueden conseguir en forma Sí, digital. pasamos de chivo. En nuestra viva lo pueden comprar en forma digital. Bueno, perfecto. Es una opción por estos tiempos. Y hay que leerlo porque es un libro hasta entretenido. Es un libro muy psicoanalítico, pero tiene pasajes y momentos así muy vivenciales. A mí me pareció un libro que hay que leerlo. Y se lee uno encara la lectura y hasta que no termina el libro no para, porque siempre viene algo más. Son capítulos muy, muy variables, muy lindo.
Quizás sea un amigo con quien pensar y a veces te piensa. Bien. Y a veces puedes conversar con él. Qué lindo, che. Qué bien, ¿eh? Qué lindo, Darío. Bien, bien. Bueno. Yo les cuento que en general cuando hacemos las presentaciones de libros en la asociación, hacemos un brindis, ¿no? Hacemos un brindis después, salimos todos y nos vamos al segundo piso a hacer un brindis, y bueno, y ahora no puede ser, pero podremos hacer un brindis igual, ¿qué les parece? Podemos, ¿cómo no? Ya tengo preparada la copa. ¿Tenemos preparada la copa? Bueno, vamos la tengo que a hacer... llenar. Bueno, andá rápido, llenala, Darío, así ¿no? Hacemos todos al mismo tiempo el brindis. Ha quedado como algo, como parte de estas presentaciones, el brindis final, que lo adoptamos ya lo adoptamos al tema del brindis. Bueno, el tiempito que damos es para que aquellos que están en sus casas también alcen la copa. Que alcen la copa también. Pero sí. Y el brindis es un festejo, así que este libro es para festejar esta presentación, así que un brindis a todos. Y que salgamos pronto de esta pandemia también. Sí, Darío, falta Darío, a ver. Esperá que si no se me calentaba si lo dejaba. Muy bien. Bien, bueno, muy bien. Felicitaciones. Salud. Felicitaciones, salud para todos. Tomamos un traguito.